personal es un concepto bastante moderno. De hecho, surgió en el año 1997 gracias a Tom Parker. Él es un especialista precisamente en todo lo que tiene que ver con el mundo empresarial y editó un libro que se titula Mi marca yo. Y su lema es que todos deberíamos comportarnos en nuestra vida como si fuéramos el director general de nuestra propia marca, de la marca Yo, Sociedad Anónima. Tenemos aquí sentados con nosotros una serie de personas que creo que son bastante referentes en lo que el mundo del buceo se refiere, y no es casual que así sea. Son personas que se han dedicado a desarrollar esa marca personal, porque hoy en día, si nos damos cuenta, y además os invito a que lo hagáis, sacamos el móvil y quiero que busquéis y que googleéis vuestro propio nombre. Sacad el móvil. Y quizá os llevaréis una verdadera sorpresa, porque todos de alguna forma tenemos una marca que queda ahora mismo en la nube. Como presentación, porque hay quien conoce a unos y otros, comenzamos. Nos gustaría Miguel, que nos dijeras para ti qué es la marca personal, entendiendo que la marca personal es aquello que dicen de mí cuando yo no estoy delante. En 5 palabras, a lo sumo, si me permites. Vale, pues para mí la marca personal es referencia principal contigo, confianza y sobre todo responsabilidad. Inma. Yo lo definiría como la huella identitaria, eso que te hace diferente. ¿Y cuál es la tuya? La mía, hacer las cosas con cariño y ponerle lo que soy yo 100%. Miguel, retomando, ¿cuál es el fuerte de tu propia marca personal? Mi sensibilidad. Para mí el valor. Yo creo que soy una persona que como marca personal me lanzo a las cosas a veces sin pensar demasiado, pero me lanzo porque sé que lo voy a conseguir. ¿En tu caso? Yo creo que la marca personal es contestar a una de las preguntas más difíciles que tenemos, que es ¿quién eres?, sin nombrar tu trabajo, tu empresa o tu posición. Entonces, para mí la forman 3 elementos clave, que es tu identidad, tu confianza y tus resultados. Sin resultados no vas a ningún sitio. Y en mi caso, la mía, pues yo siempre he sido una soñadora, siempre, pero de las que piensan que los sueños solo son metas que aún no se han cumplido. Y como eso me lo llevo a todas las áreas de mi vida, es lo que define mi marca personal. Elena casi ha dicho lo que más o menos iba a comentar. Yo creo que es la evolución de la carrera profesional de uno, enfocada un poco hacia, en este caso, su persona, y yo creo que va, por mi parte, hacia esa confianza, creatividad y los sueños que realmente uno tiene marcados. Lo que piensan las otras personas o dicen de mí, pues realmente puede ser muy complejo, ¿no? Lo que pienso, que piensan de mí y de lo que realmente dicen de mí. Al final es tirar por el camino recto que tú crees y tener tus objetivos claros y tener valentía en conseguirlo, en andar ese camino que te has propuesto, ¿no? Y eso te va generando una marca personal. No la eres tú, la vas generando con tu andar. Pues yo creo que la marca personal es como todo el imaginario que existe en torno a una persona, ¿no? Que es lo que se representa en la cabeza de cada uno con respecto a otra persona y que se consigue mediante la comunicación, ¿no? Mediante la comunicación, ya sea verbal, visual, con acciones, etc., ¿no? En el fondo, cuando hemos estado escuchándoles, hay algo que es innato en todo lo que nos han contado, que es la diferenciación. Cuando pensamos en marcas, en grandes marcas, que no voy a hacer aquí ahora publicidad de nadie, porque entre otras cosas no nos patrocinan, las marcas las identificamos porque tienen un signo de diferencia. Entonces, no quisiera convertir esto en un interrogatorio, sino lanzar sobre la mesa, esta mesa virtual que no tenemos, ¿cuál sería para vosotros, cada uno de vosotros, ese aspecto que os diferencia dentro del mundo del buceo, que es muy nutrido y muy cambiante a la vez? ¿Cuál es vuestro signo que diferencia, por el cual sí que sois reconocidos? Y a partir de ahí empezamos como... Suelto la carta sobre la mesa. Vamos un poco por orden, ¿no? Era precisamente para que no fuera por orden, para que no fuera así inquisitorial, ¿no? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en mi caso también muchas veces yo me he centrado en una temática muy concreta, ¿no? Yo me dedico al tema de la divulgación científica de la biología marina
Y eso ya pues me diferencia mucho a lo mejor de las otras, no sé, dentro del mundo del buceo pues se me diferencia en ese sentido, ¿no? Y luego también, pues, no sé, la identidad visual también, o la comunicación. Yo creo que, por ejemplo, eso de mi marca personal sería mucho el tipo, cómo comunico, pues a lo mejor cosas más como complejas o algo así, ¿no? De la biología, de la ciencia, etcétera, en formatos como muy dinámicos y divertidos y visuales, algo así, ¿no? Por ello. Yo creo que mi especialidad creo que está clara, y desde hace mucho tiempo llevo investigando y enseñando a la gente cómo es el mundo de los tiburones, ¿no? Desde el año 88 empecé a bucear con ellos y el recorrido cada vez ha sido más amplio y he podido experimentar muchas cosas con estos animales, y lo que más me gusta es que la gente les conozca, ¿no? Y yo creo que eso dentro de España es lo que me ha diferenciado sin ninguna duda como marca personal. Es un mundo que adoro y que intento que la gente adore también y rompa muchas lanzas a favor suya, ¿no? E intentar que la gente comprenda que realmente no son tan malos como les pintan, y que sobre todo los buceadores puedan disfrutar de una inmersión con estos animales. Es curioso porque yo no me había planteado nunca, de hecho el congreso que hemos planteado con Paloma es justamente porque yo pensé, marca personal, ¿qué es esto? No tenía ni idea. Y nunca me había hecho estas preguntas, ¿no? Entonces, a través de Inma, que me ayudó a encontrar un facilitador, he hecho un trabajo para llegar a este congreso. Y he descubierto un montón de cosas, es increíble, os lo recomiendo, pero súper, porque te das cuenta de que tienes mucho más de lo que te crees, porque realmente, esto también me lo dijiste tú, Paloma, un día, haces la propuesta de decirle a tus amigos, familiares, etcétera, que te cuenten qué piensan de ti, y lo flipas, porque claro, te dicen cosas que dices, uff, ¿sí? Yo soy eso, guau, qué guay, ¿no? O sea, te dicen cosas chulas, mucho más de las que tú opinas de ti mismo, ¿no? Que siempre te estás como, al menos yo, autocriticando. Y lo que he descubierto es que yo me dedico, y mi marca personal es encontrar, darle el valor a la persona que encuentre dentro de sí, o su empresa, su propia luz. O sea, que yo pueda potenciar a esa empresa, a esa persona, que se dedica al buceo en este caso. La mayoría de mis clientes se dedican al buceo, y entonces pues les pongo en una feria, les pongo en mi revista, hablo con ellos y me encanta estar con ellos, y podemos hacer un trabajo creativo, pero siempre a partir de la luz de esa persona o esa empresa. Y ese es mi marca personal. Yo impulso, y no lo sabía, así que bueno, ahora ya lo sé. Y dado que has hecho un trabajo para descubrirlo, porque además se me consta que Inma también ha hecho un trabajo similar, probablemente vosotros también, pero son las dos personas las que lo conozco, contadnos un poco, ¿cómo ha sido el descubrir cuál es esa intención, la motivación, los valores? Cuéntanos tú. ¿Cuál ha sido el qué, perdón? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se construye desde cero esa mentalidad de que somos una marca aunque no nos lo creamos? Yo en mi caso, el proceso vino desde el origen, digamos. Empezar un poco por ver qué cosas van contigo, qué cosas no. Estamos como llenos de creencias, aprendizaje, muchas cosas que nos han inculcado desde pequeños, que lo primero que tenemos que aprender es a identificar de todo eso qué somos nosotros y qué no. Y cuando tú de alguna forma identificas que estás reproduciendo cosas que te han inculcado pero que no son tuyas, empiezas a tener la capacidad de poder decidir qué cosas sí incluye y qué cosas sí quieres que estén en tu marca y que sean tú y que te definan a ti como persona. Pero desde un punto de vista de elección, ¿no? De decisión. Yo decido ser esto. No replicar lo que creemos que somos, que a lo mejor no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, desde ahí, desde ese origen, ya puedes enfocarte un poco en cuáles son tus siguientes pasos, cuál es tu objetivo, tu proyecto, y el realmente poner de ti pues, aquello que has querido definir, ¿no? Digamos, de alguna forma. Es que lo eliges tú, imagínate, la bomba. Y luego, a mí en mi caso, por ejemplo, es donde pone el enfoque. A mí me pasa, como acaba de decir Ingrid,
mi enfoque está en el alumno. Yo me dedico principalmente a la parte de la formación, que es lo que me apasiona, y mi enfoque está en el alumno. No todo el mundo viene con los mismos objetivos, las mismas necesidades, ni tiene la misma capacidad de aprendizaje. Yo, para mí, mi diferenciación en eso es que mi enfoque va directo en el alumno y en base a lo que él quiere, digamos que construimos conjuntamente un desarrollo profesional dentro del buceo, no profesional de dedicarme a ello, sino de voy a desarrollar esta actividad, qué cosas necesito, qué cosas quiero, y vamos conjuntamente creando ese camino, ¿no? Es una posición más de facilitador, ¿no? O de acompañante, más que jerárquica de soy instructor, y un poco mi orientación va por ahí. Pues a mí me encanta escucharos porque me encanta que haya cada vez más personas que descubran esta vía, porque yo no soy especialista en el mundo del buceo, a mí en el mundo del buceo no me conoce ni pichichi, quiero decir, ellos son los profesionales del buceo, y yo sí que lo soy en este mundo, ¿no? Yo soy experta en gestión del liderazgo y soy esa persona que organiza o que ayuda a las personas a guiar a cómo se construye todo ese proceso del que habláis. Entonces es muy bonito cómo ver que cada vez más gente ve el valor de esto. Lo que sí es, sí me da mucha ilusión y es fundamental, porque para mí lo ha sido, es ver que esto funciona. O sea, yo venía de 14 años en multinacionales, trabajaba en marketing, en ventas en un montón de países, y desde hace 2 o 3 años giré mi vida radicalmente. O sea, me dedico a esto, y gracias a esa marca personal, gracias a trabajar esa identidad, gracias a la formación, gracias a las experiencias, gracias a viajar por medio mundo y a saber cómo comunicarlo. El mundo del buceo no, pero hoy en día mi libro, mi formación, mis conferencias están en el mundo, están en Vogue, están en los medios más importantes a nivel nacional, y cuando yo empecé con esto nunca me habría creído que pudiera dar esa transformación, y eso es precisamente por los elementos que componen una marca personal, que lo primero es esa pasión de tienes que hacer en aquello que te gusta, si no, no lo vas a transmitir. Y bueno, es que se las notaba. Yo os escuché el año pasado y no tiene nada que ver lo que escucho este año, ¿verdad? O me equivoco, la forma, el brillo, el discurso que tienen, y no hemos hablado en este año, casi no nos hemos visto, ¿no? Entonces todo eso, quieres comunicar desde la pasión, montar un buen plan, entender todo lo que estabas diciendo, creencias, sesgos, cómo cambiarlos, acciones, cómo gestionar esos miedos que hay y llevarlo al día a día para luego encontrar, por supuesto que no sé vosotros, pero yo mi alquiler también lo pago en euros, una forma de monetizar esto es fundamental y tú no te imaginas todo lo que puedes conseguir cuando coges. Sí, porque sabes dónde vas. Exacto. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Claro, claro. Bueno, Y lo has hay que elegido. ser también valiente para realmente, creo que lo comentaba Sergi, ¿no? Claro. Para saber distinguir en qué momento uno sale de su zona de confort, a lo mejor empresarial, ¿no? Y realmente empieza un poco a destacar a nivel individual, ¿no? Hay que ser valiente. Pero Sergi, sin darse cuenta, el otro día me dijo una cosa súper importante. Me la dijo así, como de hace él, que parece que no ha dicho nada. Me dijo, le digo, ¿has hecho esto? X, una cosa que ha hecho. Me dijo, sí. Bueno, pero es igual, ya he hecho esto, ya no lo tengo, pero como lo hice, ahora puedo hacer lo mismo de nuevo. Puedo volverlo a hacer. Me lo dijiste aquí el otro día. Y ese es el tema. O sea, tú confías en que vas a volver a hacer las cosas que quieras hacer. Y sin esa valentía que dice eso no está, porque Claro. es verdad que te encuentras muchas cosas en ese cambio, o sea, aquí nos pasa a todos, en ese cambio la gente te va a juzgar, punto, te va a juzgar. O sea, no, si lo hago mejor me van a juzgar menos, no te van a juzgar más. Entonces, esa construcción de la identidad, que esa identidad está sólida, yo esto lo explico mucho cuando doy clases a las empresas en medio ante el despido, a personas, a directivos que han sido despedidos, porque esa valentía que dice Carlos es la de no, igual ahora eres el director de ventas de X, que nos patrocina, pero es que te han echado cariño. Entonces, con todo mi cariño, ya no eres el director de ventas y ahora quién eres. Y descubrir ese quién eres, volver a construir esa identidad es tremendamente valiente, porque es muy duro darte cuenta de que a lo mejor te has estado apoyando en cosas que no son tu core, o que incluso puedes descubrir cosas mucho más potentes de ti. Y eso es un proceso para el que una vez que eres valiente llega a esa confianza, pero no es nada fácil. Yo creo que hay que estudiar la experiencia que uno tiene y sacar cierta fuerza y confianza para realmente afrontarlo con esa valentía que necesitas para ese cambio
en este caso de marca personal. Sí, pero justamente lo que hemos estado viendo con Paloma es que, al menos yo me he dado cuenta de esto, casi es imposible generar una empresa, algo que funcione desde cero realmente si no tienes esa marca personal, si no sabes a dónde vas, si no sabes qué estás haciendo. O sea, realmente es como casi, por eso lo he planteado en este congreso, porque he pensado, caramba, necesitamos saber dónde estamos yendo para progresar y seguir adelante con éxito, que es lo que queremos todos, vamos. Está Pasa claro. que a veces el camino se hace andando y hay muchas ocasiones que a lo mejor el objetivo al final no termina de tenerlo totalmente claro, pero hay que empezar, como decía Elena, todo tiene que tener como una construcción, entonces hay un principio, un origen para ir construyendo y a lo mejor todo eso va cogiendo forma poco a poco. Sí. El hecho de que a lo mejor tengamos la idea de sí, yo quiero hacer algo diferente, pero no sé el qué. Bueno, has empezado por algo, que quiero hacer algo diferente. Luego ya hay que seguir construyendo y acabará apareciendo, tal como vayamos definiendo cosas. Pero claro, si descubres que cada vez que quieres hacer algo tú tienes que elegir, como decías tú antes, tú eliges. Entonces vas haciéndote el camino, pero ya sabes que tendrás que elegir, ¿no? Si ves una cosa, no te puedes quedar con las dos cosas, tienes que elegir una. Sí, pero ese punto de partida es el origen de todo. Uno de los miedos que tenemos más común hoy en día, pero que decimos menos, de hecho le dediqué un capítulo entero del libro precisamente por esto, es el miedo a no tener un propósito. O sea, la pandemia nos ha revuelto muchísimo a todos y la gran mayoría de la gente ahora mismo quiere hacer algo que le haga feliz. Esto antes era una utopía, antes era de estáis locos, ¿no? Lo que estamos aquí, los soñadores, así, bájate a la tierra, pero hoy quieres hacer algo que te guste, que te apasione. Bueno, lo hablaba contigo antes, tú estás haciendo, eres campeona de España de apnea porque has decidido dedicarte a esto. O sea, todos tenemos un poco eso. Pero hoy en día la gente quiere saber eso y viene la pregunta de ¿y a mí qué me gusta? Claro. Y claro, ¿cómo decides a ti qué te gusta? Y eso son unas fases y unas pautas y un proceso que muchas veces necesitas un guía para que te diga, vale, pues vamos a empezar por aquí. Esta es la primera pregunta y esta la desgranamos en 5 y esta en otras 5. Es que además es algo relativamente nuevo, porque como estáis comentando, o sea, todo parte de una idea, todo parte de un sentimiento, ¿no? Pero claro, tú en esa época en la que te encuentras, bueno, pues con lo que tú representas en ese momento, pues dices, pues venga, ¿voy o no voy? Pero claro, a día de hoy, o sea, el hecho de plantearnos con lo que ha venido estos últimos 3 años, que ha sido muy fuerte y sigue siendo muy fuerte, en cuanto a cambios, ¿sabes? En cuanto a transformación interna, el plantearnos la pregunta de ¿quién narices soy yo? O sea, antes, o sea, para los que hemos sido soñadores desde hace mucho tiempo, estábamos locos. O sea, yo me acuerdo de estar eso, compartiendo pues, esa función creativa vital de empezar a organizar pues, experiencias de viaje en los destinos más bellos y fascinantes del planeta y la gente mirarte como diciendo ¿qué me estás contando? O sea, es que no te entiendo. Entonces, a día de hoy yo estoy inmensamente agradecido porque la cosa ha cambiado mucho, se ha pegado una orientación, o sea, se nos ha pegado un impulso tremendo hacia adentro, hacia nosotros mismos, y decir, oye, y lo dices tú, estoy en un trabajo, de repente, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? O sea, es que, ¿y qué es lo que realmente a mí me hace feliz? O sea, porque para mí es esa cuestión vital, o sea, yo no estoy aquí para ser perfecto, yo estoy aquí para ser feliz. Y entonces, pero claro, pero nunca me he parado yo a preguntarme, ¿y a mí qué me hace feliz? El buceo me flipa, me fascina, la gente me encanta, la libertad, el movimiento dinámico, o sea, toda esa cuestión creativa es la que ha marcado, ¿sabes?, mi marca personal. Y ha llegado incluso a un punto en la parte, ¿sabes?, de crear una filosofía, un concepto, de decir, oye, tengo que conocer. Y primero ha venido pues, por el mundo marino, por el ecosistema, por el océano es vida, porque oye, que si eso muere, que nosotros vamos detrás. O sea, y yo amo profundamente ese medio, ¿no? Entonces no puedo permitir, o por lo menos en mi pequeño espacio, pues oye, tratar de compartir ese conocimiento, ¿no? Para que aprendas a tener un sentimiento diferente con lo que es el océano, ¿no? Pero claro, luego a su vez, o sea, llega un momento en el que cuando empiezas a amar algo, o sea, te viene y te dice, pues esto quiero protegerlo, quiero respetarlo, ¿no? Entonces, eso trasladado a la marca personal, pues es un trabajo para mí de coraje, de pasión, ¿sabes?, de tenacidad inmenso, que como decía Carlos, decís, hostia,
es que tener cuadrados. O sea, en la época de la que venimos, de hace 2 décadas, 3 décadas, o sea, diciendo, pero que yo estoy diciendo gracias que por fin estamos aquí viendo la luz, ¿no? Sí, por lo menos planteándonos preguntas, ¿no? Sí. Luego hay una parte en la que da un poco de vértigo, ¿no? Porque al final, cuando ya empiezas a darte cuenta de la pasión que tienen algo, de algo que tú dices, bueno, me quiero enfocar ahí tal vez, viene la pregunta de ¿y qué puedo hacer yo de diferente, no? Y yo creo que una de las claves está en lo que dice también Carlos de la valentía, de tener claro, tener la valentía de pensar que la diferencia somos nosotros mismos. Tú eres la propia diferencia respecto a lo que quieres hacer, no comparativamente con otro, que tendemos mucho a irnos a, vale, en el mundo del buceo como instructores me comparo con Sergi, pues no puedo compararme con Sergi, ¿no? Por muchos motivos. Pero yo tengo mi propia esencia que soy yo y ahí es donde tenemos que también buscar nuestra confianza en lo que somos y en lo que podemos hacer. Hay un ejercicio que yo creo que es recomendable o para los que empiezan o para los que quieren realmente fortalecer esa marca personal, sin duda pensando en objetivos, y es hacer un histórico pensando de todo lo que uno ha hecho desde que lleva siendo profesional o incluso practicando lo que realmente le gusta. A mí me sirvió mucho fortaleza cuando me ofrecieron escribir el libro de mis 30 años buceando con tiburones, que salió en el 2019. Cuando yo me senté delante de Alfonso Mateo Sagasta, que fue el escritor que lo escribió, tuvimos un periodo, pues, no sé, 2 o 3 meses de contarle absolutamente toda mi vida, que fue grabada, algunas cosas no las puso en el libro, menos mal, ¿no? Pero en esas grabaciones hay muchas cosas interesantes, ¿no? Entonces, cuando estás contando tu vida, desde que empezaste de la primera inmersión, ese bautizo que hice en Cuba en el año 88, te vas dando cuenta, está un poco mal quizá pensarlo, de la fortaleza que tienes, de todo lo que has hecho, de las cosas que has hecho, y dices, tomas conciencia de eso. Tomas conciencia de lo que puedes llegar a ser o llegar a seguir siendo. Y eso yo creo que es un ejercicio bastante bueno para realmente uno buscar, aparte de los objetivos, ¿no?, esa energía y esa valentía que hace falta para realmente salir con tu cara al escenario, ¿no? Total, aparte, o sea, es que guay que hayas comentado el ejercicio, porque normalmente el punto de partida lo cogemos mal. O sea, el punto de partida no es el objetivo, al principio, hay mucho antes. Es eso que comenta Carlos. O sea, es muy fácil confundirse de objetivos y tú no sabes qué te hace diferente. Y me encanta la frase que has dicho de que está mal decirlo, está súper bien decirlo, porque esto es algo que no lo hacemos. Yo tengo muchos clientes con miedo a exponerse, y miedo a exponerse no solo somos los que comunicamos en redes, ¿eh? Es una persona que tiene una cena con 5 amigos y no se atreve a contar qué tal ha ido su viaje o su anécdota. Entonces, sí tenemos todo el derecho del mundo a reconocer en qué cosas somos buenos, pero hay que saberlo. Entonces, cuando tú sabes qué has hecho en tu vida y de todos esos hitos, dices, ¿qué capacidad? Y esto es algo que yo recomiendo mucho luego con los clientes, está en el libro, ¿qué listas de capacidades te han ayudado a ti a llegar ahí? Oye, pues de este bache, las que me faltaron, que también son importantes, fueron estas. Oye, de este éxito, resulta que mi capacidad fue la capacidad de resolución, la de síntesis, la de comunicación, la de tal. Cuando vas sacando tu lista de capacidades y ves en que eres bueno, entonces tu cerebro está muy despierto a detectar esas experiencias. Y cuando tú ves a alguien haciendo algo, te resuena y dices, ostras, yo también soy bueno en esto. Ah, mira, a mí esto también me gusta. Y entonces ahí empiezas a poder darle forma a un objetivo o más bien a un propósito que luego se convertirá en pequeños objetivos. Y eso es fundamental. Y muchas veces, como decías tú, que me ha encantado, esa comparación, sentir tu esencia, es que confundimos el quién con el cómo. O sea, el cómo se hacen las cosas nos van a copiar a todos. Ya está todo inventado y si se te ocurre algo van a tardar 2 horas en copiarme. O sea, eso lo tenemos que saber. Yo tengo clientes haciendo cosas chulísimas que no las hablan porque es que me van a copiar, que te van a copiar igual. O sea, el cómo te lo van a copiar. El quién no te va a copiar nadie. Y si tú tienes ese quién construido, y ese quién está construido en base a quién eres, con una frase concreta, a tus capacidades y a tu forma de comunicarlo, nadie, es imposible que nadie te copie. Que te copien el que te copie el método no es tu cliente, no es tu cliente, es que no va a volver. Entonces, es todo ese proceso parte de ahí, ¿no? De qué he hecho, voy a quererme como para reconocerlo, voy a sacar mis capacidades, voy a sacar mis carencias, voy a sacar qué cosas tengo que hacer para cubrir esas carencias y entonces,
qué me hace único y entonces cómo ayuda al mundo y cómo me va a pagar el mundo por ello. Claro. Y yo creo que también es importante como el saber que yo creo que la marca personal es como tu sombra un poco, o sea que aunque no trabajes en ella, la tienes y no hace falta decir voy a ponerme en redes sociales para construir una marca personal, sino que en tu día a día tú llevas una marca personal que si no está trabajada pues es lo que estás transmitiendo en tu trabajo, en tu vida personal o lo que sea, ¿no? Entonces como que yo creo que ahora se le ha dado un poquito más de importancia a la marca personal, yo creo que mucho por el tema de las redes sociales, ¿no? Porque a día de hoy cualquier persona puede llegar a mucha gente si a lo mejor tiene una marca personal bien construida y le puede dar incluso como una nueva oferta laboral, ¿no? Autoconstruida, pero que la marca personal es, yo creo que algo, ¿no? No sé si estoy confundida, pero que todo el mundo tenemos, hayamos trabajado en ella, ¿no? Entonces yo creo que pensar un poco sobre ella y decir, pues tengo que plantearlo un poco, en plan de quién soy yo y qué es lo que estoy transmitiendo y si estoy transmitiendo lo que quiero, también para conseguir lo que en mi cabeza quiero conseguir. Eso como a todos los niveles, como que no es en plan de, no, yo como no tengo redes sociales o trabajo para alguien y no me interesa así como, bueno, y dentro del trabajo también es súper importante, ¿no? ¿Qué representas tú para tu jefe, para tus compañeros, para todos, ¿no? Entonces yo creo que la marca personal te puede ayudar mucho a conseguir esos objetivos. O si lo entiendo bien, tienes marca personal tanto si quieres como si no. Claro. Sería, ¿no? Sí, en tu desarrollo básicamente, sabes quién has sido. ¿Quién soy? Todavía no lo sé. ¿No? Pero quién he sido, sí. Lo decía Carlos hace un momento, todo ese bagaje anterior, todo lo que has trabajado, todo lo que has expuesto, todo lo que has curioseado y te has expuesto a fracasar o a aceptar o lo que sea, y que has salido como has salido, es quién has sido. Porque ahora mismo eres otra persona completamente diferente en cuanto a que conoces otras nuevas cosas, has conocido demasiadas cosas, otras quieres olvidarlas y al final te has construido un nuevo ser que tú ya sigues investigando y que quizás con la información de antes, más lo de ahora, pueda definirme un objetivo. Y ya veremos si lo alcanzo, no lo alcanzo, pero en principio voy hacia un objetivo determinado y que muy probablemente no lo consiga, tampoco hay que temer a no conseguirlo. Me voy a desviar y voy a ir a otro camino, me voy a encontrar con una piedra o me voy a encontrar con un cruce, me voy a encontrar con algo que me cambie completamente. Sí, yo creo que hay que tener la mente muy abierta y aprovechar, no sé, todas las clases que nos lleven para coger todo lo posible para, en este caso, intentar alcanzar objetivos o objetivos. Porque cuando uno va construyendo, después de toda esa experiencia que uno puede tener, van saliendo cosas en el camino que a lo mejor no tenías pensado y que a lo mejor pueden ser interesantes para ese crecimiento personal a nivel, en este caso, como estamos hablando, esa marca de negocio, ¿no? Es un poco lo que creo que cada uno de aquí estamos planteando, ¿no? Entonces no hay que tener miedo a no tener el objetivo claro, porque pueden salir otros objetivos más y que a lo mejor pueden ser dobles o triples los que al final nos hagan definirnos una vez más como esa marca personal. El camino sería lo interesante, ¿no? El camino, porque en Hay que realidad es el viaje, lo que cuenta. El viaje es lo más bonito. Claro. Y además luego como, Vivirlo. para mí también es muy importante cómo conecta tu marca personal con esa marca de negocio, ¿no? Entonces, hemos tenido como el entendimiento de empresa en cuanto a, por lo menos yo lo he percibido así, como que era algo ajeno a nosotros, o sea, era una identidad que estaba fuera de nosotros y que además el valor principal era económico. Y esto es lo que yo, pues desde muy pequeño, no sé, por lo que sea, hay mucha gente, ¿sabes? Obviamente con la que compartimos, y más en este sector. Actualmente, o sea, la marca personal obviamente eres tú. Es que Mactub Expediciones eres tú, es tu historia de vida. Y sobre eso, el valor principal no es económico. Por supuesto, vamos a ver, hay un proyecto de empresa definido, estudiado, trabajado, investigado. Eso está. Pero el valor principal es la creación de valor. Te aplaudiría. Es que total, sí. Entonces, es lo que realmente surge, ¿sabes? De ti, ¿no? Llevado lo que es al planteamiento de empresa, a mí particularmente, y llevo muchísimo tiempo, cuando, fíjate, mis referentes fueron Carlos, fue Jesús Harto, fue Felipe Barrio. Yo cuando empecé, o sea, yo les estoy inmensamente agradecido, ¿sabes? A ellos porque
es reconocer su valor. O sea, yo a día de hoy, Carlos tiene, vamos a ver, una experiencia, es especialista en tiburón. Yo no soy único en eso, pero yo me muero, ¿sabes?, por recomendar a mis clientes para que compartamos, ¿sabes?, esa experiencia de vida que tiene Carlos con los tiburones, ¿no? Porque, ya te digo, o sea, no es una cuestión de competir. Una de las cosas con las que más me he rechinado es que en el tema de empresa es que tenemos que competir entre nosotros y ya no estamos en eso. O sea, es que si hemos revelado completamente nuestra identidad de verdad, esa identidad es para compartir. Y si yo soy único, que soy único al igual que cada uno de todos los que estamos aquí somos únicos y irrepetibles, y queremos hacer una experiencia concreta, y a mí me sale de cine, oye, yo te aplaudo. Y si encima puedo compartir, colaborar contigo, Ya. y ese aspecto os ruego que tanto profesionales como amantes del buceo, que empecemos a soltar, empecemos a entregarnos a ese aspecto de confianza y decir, oye, que los clientes no son míos, que no me van, o sea, que nadie me va a robar nada. O sea, yo, si tengo claro quién soy yo, que es lo que decía ella, ¿sabes? El resto viene solo. Es verdad. El método, obviamente, te lo van a estar copiando constantemente, pero ¿quién eres tú? ¿Quién es Carlos? ¿Quién es Sergi? ¿Quién es Ima? O sea, últimamente, buceo conciencia, o sea, con la filosofía de biobuceo, o sea, cuando yo vi en la apertura de decir la palabra conciencia dentro del buceo, dije, wow, ¿cómo está cambiando ese tema? Bueno, me encanta que hayas a ese punto porque es que yo lo menciono por ahí en el libro, que es una frase que me encanta, y es: hemos perdido el superpoder de admirar. Por miedo al rechazo, por miedo al fracaso, ¿sabes? A alguien que le va mejor que a ti en algo que probablemente ni siquiera sea lo que tú quieres hacer, pero te parece que sí. Y entonces entramos en ese momento competitivo que traemos mucho de la empresa sí, a la antigua usanza, porque mundo emprendimiento digital y demás, evidentemente en todos los mundos hay de todo, pero tienen una capacidad, una integración de compartir, de colaborar, que es increíble, y por eso llegan donde llegan. Entonces, esa parte de marca personal, como él decía, como decías tú antes, nace de la persona totalmente. Evidentemente luego, si quieres que sea tu forma de vida, porque puede que no sea tu forma de vida y está bien, y si quieres que sea tu forma de vida tendrás que convertirlo en un negocio asentado en esos pilares de quién eres. Pero también puede que no sea tu forma de vida, como decía ella, y proyectas. Entonces, lo que proyectas tiene que estar basado en algo que hablamos muy poco últimamente de ello, que son los valores. ¿Qué valores tienes? ¿Y qué valores? Porque la marca es el tablero de la mesa, pero los valores son las patas. Y cuando esos valores son, que además se lo nota, o sea, compartir, colaborar, la sensibilidad, la valentía, que es que se proyectan, lo demás se forma, pero eso va más allá de la empresa, va más allá del trabajo, va más allá, todos tenemos algo que estamos proyectando. Y hay un beneficio del que tampoco se habla mucho, que ya no es solo ser feliz, que es poco, sino hacer lo que quieres, monetizar, es que te hace libre. Es que no hablamos de esto, es que te hace libre. Es que te hace totalmente libre. Sí, qué gusto. Para decidir, como decía Ingrid, para que no te afecten tanto las cosas. Este es el resultado cuando trabajas, claro. Para que a ti te dicen algo que no te encaje y tengas la capacidad de autocrítica de decir, a ver, ¿me he equivocado en algo? Ah, sí, vale. A ver, no me he equivocado en nada, no me aporta esta información, ok, lo dejo fuera. O, oye, no he conseguido el objetivo, vale, ¿qué tengo que hacer? Vale, ¿cómo integro, no? Entonces te hace, de verdad, 100% libre, y parece que esto es de post de Instagram, que también funciona súper bien, pero detrás hay un método, hay clases de estos de una jornada entera, o sea, hay un método, hay unos pasos, hay un efecto, y es que lo estáis viendo, hay un resultado. Y sí, y eso va cuando primero trabajas quién quieres ser por dentro a nivel persona, y luego ya te lo llevas a lo que quieres, pero quién quieres ser te hace totalmente libre, y además da esa colaboración que hablaba él, que tanto se echan falta. Claro, porque al ser libre ya no te sientes como que me lo van a quitar, ¿no? O sea, es como, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Relax. Bueno, te da libertad tú y das libertad a lo que te rodea. Al final, la sensación esa de posesión o de la pierdes también. Es miedo eso también, ¿no? Difumina, es miedo. Pero ya no sientes libertad en todo. Entonces no tiene miedo a que te copien, a que te... a cualquier cosa. La libertad me cuesta un poco de trabajo al principio, más si tocan muchos palos que vas dejando. Yo creo que de tocar tantos palos cuando vas caminando y encontrando ese camino, pero lo que estáis comentando es identificar también la gente que te rodea dentro de otras marcas personales para que realmente caminen contigo y que compartan cosas contigo.
sea, que tú ya sabes que el camino que tienes marcado puede ir por ahí y que otros tienen un camino muy marcado por otro sitio. ¿Para qué realmente vas a tocar eso que sabes que hay gente que lo hace mucho mejor que tú? Entonces, a partir de ahí, desvías todo sin ningún miedo a perder, en este caso, lo que comentábamos, a los clientes, porque seguro que te lo van a agradecer, ¿no? Porque le estás mandando a gente que realmente lo va a hacer muchísimo mejor que tú. Y al final, yo creo que va a ser bidireccional, ¿no? Esa otra empresa, marca personal, donde realmente estás mandando a la gente a que haga esas cosas, donde son especialistas, también revertirán en ti, ¿no? Claro. Entonces, esa es la colaboración, Sí. yo creo que de la que habláis, que es bastante importante, ¿no? Y lo llevamos a la práctica, porque es que funciona. Yo me voy a poner un ejemplo de este año. Yo lancé una línea de viajes y yo no tengo una agencia detrás. Yo tengo un proveedor y yo lo que hago son viajes de transformación. O sea, los viajes de transformación son una semana de viaje, pero 2 meses trabajando conmigo y con el grupo que formamos durante 2 meses de miedos, identificamos todo esto. Es un programa de 3 meses. Luego me lo llevo a Bali, a Vietnam, es el próximo y tal. Entonces, lo que yo hago es esto. Yo selecciono a la gente. A mí no me viene la gente y paga y entra. No, la gente se apunta y de la gente que se apunta yo selecciono quién viene a cada viaje por perfil, por miedos que voy a trabajar y demás. Tienen de media unas 40, 50 personas de lista de espera cada uno de ellos. Pero esto es lo que yo hago. Si a mí alguien me viene y me dice quiero bucear, quiero hacer una expedición, yo no le voy a coger, yo les voy a mandar a ellos. O sea, le voy a mandar a Carlos si quiere irse con tiburones, si quiere hacer expediciones, si quiere tal, les voy a mandar a ellos y luego feliz de la vida, porque no me da miedo perder clientes. O sea, no me da miedo que alguien, al contrario, me da mucho miedo coger a un cliente que no es mi cliente. Porque primero lo voy a pasar mal yo, lo va a pasar mal el grupo y eso se repercute en la imagen, en la marca y pudiendo dar una experiencia distinta de profesionales de algo que yo no tengo, esa colaboración se nutre muchísimo más. Y eso lo haces desde la libertad de decir, pues es que hay gente que hace cosas mejores que yo y perfecto, igual me voy a apuntar yo también. Pero para eso hay que empezar desde el origen. Desde quién eres, qué valores forman esa mesa de tu marca personal y hacia dónde quieres ir. Porque si no hay mucho miedo a no ser suficiente, hay mucha inseguridad, hay mucho miedo al rechazo, hay mucho miedo a los errores y al final no somos tan blanditos, creo que lo decía Ingrid. O sea, somos perfectamente capaces de aguantar miedo. O sea, el miedo no se supera, yo cuando enseño esto no se supera, se atraviesa. O sea, se sufre, te aguantas, hay cosas para disminuir la intensidad, que es lo que yo hago con la gente, disminuimos la intensidad al máximo, tampoco cuestión de ser kamikazes, pero lo avanzas y eso va a estar. Entonces, cuando sabes eso y te atreves a tener tu marca y a admirar marcas de otros profesionales y a colaborar, es que no es tu mundo, es un ecosistema. Y el espíritu humano es el que es capaz de hacer equipo. O sea, no hemos nacido para estar solos, por mucho que ahora esté de moda. El primero yo me tengo que querer mucho a mí mismo ya. Guay. Y lo demás. Recuperando 3 ideas que han ido saliendo del miedo, de la valentía de la que hablaba Carlos, el miedo al que haces tu referencia y también has hablado de fortalezas y carencias. Sí. Y Inma lanzó sobre la mesa también a un aspecto muy importante que son las creencias. ¿Qué habéis hecho vosotros con ese pepito grillo que tenemos aquí siempre subido que no intentes, no, eso no es para ti? ¿Qué habéis hecho vosotros con ello? ¿Le habéis escuchado? ¿Le habéis callado? ¿Lo habéis mirado al otro lado? Contadnos un poco. ¿Qué se hace con eso? Porque es inevitable, ¿no? Yo creo que a medida que vas teniendo más años, quizá escuchas un poco más, pero también la experiencia que tienes te va haciendo que ese pepito grillo cada vez hable menos, ¿no? También va con el talante de cada uno. Yo el pepito grillo, está mal que lo diga, pero lo tengo en casa y es mi querida Teresa que me intenta frenar un poco más en algunas cosas porque soy demasiado echado para adelante, ¿no? Pero no hay nada más alucinante que pensar una idea, y esto lo hablo sobre todo para la gente que es emprendedora, pensar una idea nueva, ponerla en marcha sin que realmente nadie sepa que esa idea existe, lanzarla y que la gente la acoja, se apunte y genere, ¿no? Ya hemos visto que al final todo esto es un negocio también, aunque disfrutemos de ello, y que salga adelante. Ahí el pepito grillo desaparece, aparece esa valentía, ¿no? Que es un poco lo que yo comentaba, y al final eso te fortalece de una forma, yo creo que mágica, ¿no? Porque no existía eso antes. Lo has creado tú,
lo has lanzado tú y la gente lo ha recibido y lo ha aceptado y lo está compartiendo contigo. Ese momento, cuando realmente tienes ese éxito, además de fortalecerte más, es mágico. Mencionabas el Pepito Grillo, yo siempre hay que escucharle. O sea, hay que escucharle. No siempre hay que hacerle caso. De hecho, muchas veces no hay que hacerle caso, porque podría tirar aquí una hora hablando, voy a hacer la corta. Escucharle hay que escucharle. O sea, al final ese Pepito Grillo son nuestras emociones. Y las emociones son mensajes importantísimos, todos. Otra cosa es que luego tú digas, vale, pero quiero hacer esto. Okay. Entonces, a mí un ejercicio me gusta mucho hacer con los clientes y no es nada fácil, lo mencioné en el libro, que es el del espejo. Que es ponte delante del espejo y lo que tienes en mente, verbalízatelo en alto, mirándote al espejo. Y entonces, ¿qué está pasando? Porque ahí es cuando las cosas, con perdón, te empiezas a acojonar y dices, ¿yo me estoy diciendo esto? O sea, ¿de verdad tengo esta creencia? Y de ahí, escribirlo. Cuando hablamos de esto a veces parece todo muy etéreo, cuando lo trabajamos a nivel práctico, eso hay que escribirlo. Lo que pasa en papel sale de tu cabeza. Y es el primer paso para que ese Pepito Grillo no tenga caos, se organice. Y cuando tú coges esa creencia o esa frase, te la has dicho al espejo, o sea, te has atrevido a verbalizarla en alto, que no es nada fácil. Y lo escribes, lo ves escrito y dices, ¿y esto qué significa para mí? ¿Significa que puedo hacer esto, no puedo hacer esto, debo tal? Y con eso ya empiezas a construir. Pero ignorarlo, aparte de que cuando esos pepitos grillos aparecen suelen ser el miedo, y el miedo tiene mensajes súper importantes, y si no le haces caso, eso se traduce en ansiedad, en problemas de estómago, en pecho contraído, en sequedad de garganta, o sea, el cuerpo lo somatiza. Cuando no le haces caso a algo de tu cuerpo, eso va a salir por algún sitio. Y esto pasa cuando estoy aguantando en una relación porque tengo que aguantar, porque claro, porque tal, yo sé que por dentro no funciona, pero ¿qué pasa con el tiempo? Que te rompes. Cuando estás mucho tiempo en un trabajo que llevas 15 años, no te gusta, estás amargada, llegas a casa, bueno, da igual porque esto es lo que hay, te lo está diciendo el cuerpo, estás nervioso, pero no le haces caso. Ese es el Pepito Grillo, solo que ahí ya ha llegado al límite, te estoy gritando a ver si me haces caso, porque si no, si lo ignoras, pasa eso. Entonces, para mí el mayor ejercicio de valentía que podemos hacer es escuchar las señales que tienes dentro. Que forma parte de nosotros, al final radical la aceptación, todos tenemos, hablábamos de nuestras carencias, nuestras virtudes, ese Pepito Grillo forma parte de cada uno de nosotros. Hay quien le llama demonio, ¿no? Pero al final se trata de qué valor le das tú, es decir, al final las cosas en sí tienen el valor que tú le quieras dar. Una silla es una silla porque tú le has dado el valor de que te puedes sentar cómodamente en ella, pero en sí no es nada. Pepito Grillo está con nosotros y va a estar intentando alertarnos de nuestros miedos, nuestras cosas que cada uno lleva consigo, que muchas de ellas vienen de todo lo que hemos vivido, lo que traemos detrás. Claro que hay que escucharlo y hay que entenderlo, pero depende de ti el valor que le estás dando. Si para ti es lo importante, posiblemente te frenen muchas decisiones, te corte la posibilidad de poder avanzar, de crecer. Tiene el significado que tú le quieras dar y hay que ser consciente de... Ahora me estoy pensando, antes de comprarme el espejo, que estoy a punto, estoy pensando lo que he dicho al principio, así cuando has hecho la primera pregunta, ¿no? O sea, yo me encuentro muchas veces que el Pepito Grillo dice cosas y yo me tiro a la piscina y pienso, está vacía y te vas a pegar una hostia de narices. Pero allá voy, como una loca, ¿sabes? Porque pienso, tírate, hostia, luego ya veremos cómo lo arreglo, ¿no? Pero claro, es un poco, porque soy así, tengo este carácter un poco, allá voy, ¿sabes? Pero a veces me la pego, bien fuerte, pero bueno, creo que... Bueno, es parte de yo soy muy así también. Yo siempre he sido también muy así. No siempre uno triunfa, Claro. pero bueno, También de es todo se verdad- aprende también. También es verdad que escucharle desde la racionalización, no desde la concepción de limitantes, sí que te da mucha información sobre cómo, hombre, que la piscina pues esté como hasta la mitad por lo menos, ¿no? Desde hasta los tobillos, pues como hasta la mitad, entonces ahí sí que es verdad que escucharle y decir, a ver, lo mismo quiero dejar el trabajo, me voy a tirar y tengo 2 niños en hipoteca y tal, hombre, pues escúchale porque a lo mejor encuentras una forma alternativa de poder dejarlo. A lo mejor mientras tanto puedes ir preparando el currículum, puedes empezar a hacer entrevistas antes, puedes paralelizar otras cosas, puedes hacerte un plan más largo. Si te tienes que pegar, te vas a pegar igual. Pero es verdad que escucharle y convertirlo en un plan de acción sí que nos permite decir, ostras, tampoco en plan de hacernos daño así porque sí,
que a veces se pueden paliar efectos. Yo creo que un punto importante así como para poder manejarlo es también el ejercicio que parece muy básico y muy así como, que es el ser sincero con uno mismo. Que a veces parece que es fácil, pero es yo creo que una de las cosas más básicas a nivel humano que uno tiene que aprender, porque muchas veces nos mentimos a nosotros mismos de, no sé, este era mi sueño y lo estoy cumpliendo, pero de repente a lo mejor estás en mitad del camino y en el fondo te has dado cuenta que ese sueño que tú tenías ni siquiera te está haciendo feliz, ¿sabes? Y has luchado tanto por él que te sigues mintiendo a ti mismo de, no, este era mi sueño. A mí me ha pasado mucho a lo largo de mi carrera. Yo soñaba ser bióloga marina y iba llegando a puntos en el que decía, pues no me siento como me debería sentir. Entonces, también el llegar a ese punto y decir, tío, tengo que ser sincero conmigo mismo para llegar al camino que realmente quiero. Y yo creo que eso sí te ayuda mucho a manejar ese, ¿cómo le llamáis? ¿Pepito grillo? Con ese pepito grillo, porque cuando realmente encuentras realmente tu vocación, cuando todo eso se alinea y es sincero y es verdad, porque has sido sincero contigo mismo y has hecho ese trabajo como de deconstrucción para volver a construirte constantemente, creo que es mucho más fácil manejarlo, ¿sabes? Porque tú dices, bueno, me puedo equivocar en el cómo, pero sé el qué, ¿sabes? Entonces ahí ese pepillo como que lo silencia y dices, bueno, sí, esto lo he hecho mal, o lo podría haber hecho mejor, o tenía que haberme esforzado más o menos, o haberme castigado menos, yo qué sé, pero sigo teniendo mi objetivo clarísimo porque lo sientes, ¿sabes? Yo creo que eso es un punto súper importante. Yo para mí, con todo lo que estáis ahora mismo comentando, o sea, me viene el que es una interpretación subjetiva de la realidad, ¿no? Entonces, o sea, muchas veces estamos completamente condicionados por nuestro sistema de pensamiento, por nuestro sistema de creencias, y en ese proceso de ver cómo desvelo mi verdadera identidad, yo hubo hace años un comentario que a mí me noqueó completamente, y es que, bueno, sí que es verdad que me siento llamado, interesado a comprender cómo funciona la mente humana, y entonces, bueno, hay una parte consciente y una parte inconsciente, y es que el espacio de la parte consciente de lo que nosotros creemos que somos es el 5% aproximadamente, pero es que resulta que, yendo un poquito más fino, el sistema de creencias al final es el 1% de ese 5%. O sea, a lo que vengo a traer que estamos a un 99% profundamente equivocados de lo que creemos que somos. Entonces, claro, dices, esto es decir, claro, yo es que siento, yo creo que mi sueño, que mi vida es esta, ¿sabes? Yo este proyecto quiero, y luego van ocurriendo cosas que ahí sí que soy muy partidario. Para mí hay 3 estructuras vitales, una es la mente, una es el corazón y otra es el cuerpo. Entonces, estoy completamente de acuerdo, ¿sabes? Con Carlos, que dices, oye, hay que tener mucha visión y mucho coraje y mucha claridad y lucidez para decir, pero si es que es absolutamente maravilloso coger una idea, o sea, crearla por ti mismo, o sea, no, hasta ahora no existía, ponerla, lanzarla, que encima que la gente diga que pues, la empieza a recibir, le gusta, y encima empieza a compartirla contigo y la has creado tú. Es alucinante, pero claro, o sea, en esa función, ¿sabes?, de Pepito Grillo, que, bueno, tiene ahí su coherencia, ¿vale?, y su incoherencia, pero en esa interpretación de la realidad, cuando bajas eso al corazón, cuando bajas al tema emocional, ahí ahí se mezcla un montón de cosas. Entonces, dilucidar, o sea, tener una capacidad para discernir tu sistema emocional y tener esa lucidez y llevarla a una acción concreta, con un plan concreto con el cuerpo, eso para mí es lo que es la marca personal, es revelar originalmente tu identidad genuina. Y si eres capaz de hacer eso, y si eres capaz de llevar ese nivel de coherencia con mente, corazón y cuerpo, lo que tú quieras. Y a todas las personas que sean emprendedores, todas las personas que tengan una ilusión, ¿sabes?, por construir algo nuevo, o sea, adelante, porque al final es verdad que la acción es la que determina. O sea, muchas veces, oye, yo pienso demasiado, siento demasiadas cosas, cuando dices, tío, acción me está pidiendo, y sobre todo en este instante, lo que la vida nos está pidiendo es acción sobre todo. Luego ya en el camino, si me voy dando, me revuelco, esto no es así, ya voy haciendo los ajustes necesarios. Pero sí que es verdad que tenemos, el impulso vital para mí viene del corazón, luego tenemos una herramienta brutal, ¿sabes?, a nivel de mentalidad, un recurso propiamente que yo me está haciendo crecer enormemente, Bob Proctor. Este hombre, echarle un vistazo, está centrado en un libro que es Piense y hágase rico. Es una mentalidad así que unifica la marca personal, la marca, lo que es empresarial, pero
es que te da tanta cantidad de recursos como todos los que estáis comentando, que si lo orientas y le das ese impulso vital, esa coherencia esa mental y esa acción correcta, lo que quieras. ¿Cómo se llamaba? ¿Perdona? Bob Proctor. Has dicho dos cosas súper importantes. Una es la acción. O sea, ningún miedo se supera solo pensando, jamás. Pero aparte porque el cerebro lo entiende, y a nivel científico, que el cerebro va a seguir percibiendo que hay un peligro. Y lo que nos pasa mucho hoy en día es que nos quedamos en la fase de pensar y no pasamos a la fase de actuar. Entonces a mí me llegan muchas clientas que la primera sesión es, bueno, yo me lo sé todo. Yo la teoría me la sé porque me he leído tu libro, los 850 de todos los escritores que hay de desarrollo personal. Me he visto las conferencias, no las conferencias mejor que yo. Pero es que no puedo. Vale, ¿y qué has hecho? Nada. Entonces, total, o sea, al final hay un momento donde sin mentalidad no hay plan. El trabajo de la mentalidad y del inconsciente, como decías, que bien que lo has sacado, es fundamental, pero hay un momento donde tienes que lanzar esa piscina, donde tienes que actuar y tienes que empezar. Y esa mentalidad te va a ayudar muchísimo, ese destacar el inconsciente. De hecho, una de las técnicas que utilizamos para esto es subir al consciente la información del inconsciente. Y lo hacemos mediante la fisiología del cuerpo, mediante la programación lingüística, mediante la gestión de los recuerdos, porque evidentemente es tal cual, has clavado los porcentajes, o sea, hay que subir esa información al consciente para ser sincero contigo mismo y entonces gestionarlo. Y una vez que tienes esa mentalidad creada, estás muchísimo más preparado para actuar. Ahora, si no actúas, da igual la marca personal que tengas, da igual el sueño que tengas, da igual el objetivo que tengas, da igual la identidad que tengas y da igual que tú en tu casa digas que eres muy valiente. Porque o haces algo o no va a haber resultados. Y es ahí cuando todos los mecanismos que tiene el cerebro empieza a entender eso. ¿Y quién ha dicho antes? Tú respecto a algo que le dijiste tú, de oye, pues si ya lo he conseguido hacer una vez, voy a poder hacerlo más veces. Pues eso es lo que el cerebro entiende. Antes este hecho me daba miedo porque no sabía lo que iba a pasar, incertidumbre, es lo que alimenta el miedo. Como ya lo he hecho, aunque me equivoque, como ya estoy preparado porque tengo mi mentalidad y tengo mi acción, ya puedo seguir. Y cuando te das cuenta eres mucho más libre, eres mucho más valiente, porque sabes lo que hay en el inconsciente, bueno, sabes sacar cositas del inconsciente, porque no lo sabemos nunca totalmente, y te lo sabes llevar a la acción. Y ahí es cuando sucede la magia. Y la magia no es que sucedan cosas que no sabemos explicar, la verdadera magia es que suceden cosas que sí sabes explicar. Y de hecho, responde a la pregunta que has hecho al principio, ¿no? De qué percibe la gente de ti. Y lo que la gente percibe de ti, ni más ni menos, son tus actos. O sea, lo que te describe como marca personal o como sea son tus actos, lo que has hecho, ¿no? Y si todo eso que tú diseñas no toma forma, no existe, no pueden percibirlo ni valorarlo tampoco, porque no tiene valor, porque no existe. Está en tu mente, es una fantasía. Y lo que se queda en fantasía no prospera. Entonces, esa fantasía hay que gestionarla y hay que materializarla, ¿no? en un acto de lo que sea. Y alimenta a tus siguientes fantasías y a tus siguientes... Sí, es una rueda que al final te hace incluso más valiente. Por supuesto, son preguntas que yo voy lanzando, pero están ustedes todos invitados a lanzar cualquiera que se les pueda ocurrir. Pero a mí sí que me gustaría, al otro lado de Pepito Grillo, tenemos una persona que supuso algo especial, un punto de inflexión en nuestra vida. De hecho, en el último de los directos imperfectos con Carlos nos contó, que si te parece lo compartes con todos, que hay siempre en nuestra historia una persona que nos dijo esa palabra en ese momento que nosotros estamos preparados, que nos hace el clic. Carlos tiene la experiencia, además Carlos la tiene identificada, pero sí que me gustaría que de alguna forma todos hicierais esa reflexión de, para vosotros, ¿quién dijo qué cosa, en qué momento que dijiste, uy, esto de buceo es para mí? Bueno, yo tuve la grandísima suerte y vino por un accidente, es monitor de esquí también, y en el año 87 aproximadamente tuve un accidente de esquí y esa Semana Santa no pude dar clase de esquí en el 88, entonces me monté un viaje y me fui a Cuba, ¿no? Y en Cuba hice mi primer bautizo de buceo. Tuve la suerte de hacerlo en ese lugar y en una inmersión donde buceé en un barco hundido con tiburones, ¿no? Y ahí ya pues de repente se me abrieron pues, muchas ventanas, ¿no? Dentro de mi mente. Y ahí viene la frase que me dijo, en este caso, mi instructor, Alcide, que nunca le olvidaré, y me dijo, tú te vas a dedicar a esto. O sea, yo pensaba que algo de deporte iba a ir en mi vida, aunque yo soy informático y trabajaba en el mundo de la informática, ¿no? En un despacho con mucha gente,
pero me tiraba, siempre escalado, esquiaba muchísimo y hacía otras cosas, pero el buceo nunca lo había tocado, ¿no? Pero de repente esa persona dijo esa frase: tú te vas a dedicar a esto. Eso fue en el año 88. Entonces eso empezó ahí a madurar en mi cabeza. Ya llegué, hice el curso, inmersiones, tal, hasta que en el año 93 decidí que me iba a dedicar a eso. ¿Qué hice en el año 94? El primer viaje que monté en mi vida lo hice a Cuba, en busca de mi instructor, que realmente fue un viaje con éxito, me fui con 20 personas, ¿no? Para ser el primero no estudié mal. Y encontré a mi instructor, encontré al SIDE. Y le dije: no sé si te acuerdas de mí, aquella frase que tú me dijiste. Claro, habían pasado ya muchos años, ¿no? A mí me gusta mucho dibujar, hacer cómics, y el último pago, hice 3 bautizos con él, ¿no? El último pago no se lo pude hacer ahí en directo, le dejé un sobre con una caricatura en la recepción del hotel, y para demostrarme en ese año 94 que sí que se acordaba de mí, me trajo el sobre al día siguiente. Me dijo: ¿cómo no me voy a acordar de ti? O sea, la magia que envolvió ese momento de te vas a dedicar a eso en el 88 y en el 94 encontrarme con él, fue alucinante, ¿no? Entonces esa frase, como tú decías, marcó sin duda mi futuro. Y bueno, aquí estoy después de muchos años, ¿no? Sí. Pues la verdad es que yo tengo muchas similitudes en el quién y el cómo. A ver, yo no buceo, no podía decir. Bueno, siempre soy buceadora, pero siempre quise bucear. Pero en lo que hago ahora sí fue muy parecido. Por contextualizar un poco, yo ahora, gracias a aquel momento, soy también profe de alto impacto y de firewalking, y estos somos los locos que hacemos a la gente hacer cosas que creen que son imposibles, pues estos. Pues esos que, digamos que a mis clientes, cuando hay eventos, les enseño que pueden hacer cosas que creen que no, como caminar sobre brasas, caminar sobre cristales, romper flechas con el cuello, entre otras cosas. Entonces, hace 7 años yo no tenía ni idea de qué era esto, y estaba en una formación que me había dado la empresa en la que estaba en aquel momento, pues nos había cogido a unos cuantos, pues que parecía que íbamos a hacer carrera allí y tal, y nos estaban dando una formación especial. Y entonces vino una mujer a hacer esta técnica, fue concretamente a rope breaking, se llama, es la flecha que ya a partir de ese momento fue mi favorita. Éramos 120 personas en el auditorio aquel. Entonces ella explicó la técnica de la rope breaking es una flecha de arquero profesional. El extremo de la flecha, no la punta, el extremo lo apoyas contra la pared y la punta la apoyas en la parte más débil del cuerpo, que es aquí. Todo esto evidentemente con un profesional, por Dios, y habiendo trabajado toda la parte de mentalidad durante una jornada entera. Entonces solo con la fuerza de tu impulso la rompes. Ella lo explicó y dijo: voluntarios, solo 3 personas, levantamos la mano, de 120. De los 3 yo era la única mujer, y entonces claro, nos debimos sentir identificadas, en plan estamos las dos igual de zumbadas. Venga tú, ni siquiera demostró que esto se podía hacer. ¿Tú dices que esto se puede hacer? Y dije: pues, perdone, por mis cojones que yo lo hago. Y la rompí. En ese momento, o sea, me emocioné tantísimo que empecé a dar brincos por el auditorio de la empresa en la que trabajaba, como genial, o sea, olvídate de que te conozcan por tus resultados. Y cuando acabamos, ella vino, si no habíamos hablado, ella vino y me dijo: tú tenías que estar haciendo lo que yo estoy haciendo. Y yo no tenía ni idea de qué era esto de la mente, ni el desarrollo personal, ni el crecimiento. ¿Qué dice, loca? Dice: yo estoy aquí haciendo carrera estupendamente, en mi empresa de telecomunicaciones, tal. Pero se te queda ahí, que tú tenías que estar haciendo lo que yo estoy haciendo. Y se queda ahí. Pues 7 años después, llevo 2 años dedicándome a ello, hemos tenido muchas conversaciones. Se publicó el libro en una de las mejores editoriales de España. Lo hago por todo el mundo, lo he estado haciendo en Bali con las clientas hace 2 meses. Me dedico a esto al 100%, soy más feliz de lo que he sido en mi vida, y más libre de lo que he sido en mi vida. Y ha tenido que pasar muchas cosas, ¿no? O sea, como tú decías, no es, la gente se cree que esto es inmediato, ¿no? No sé qué me gusta, pues mañana te enteras, mañana tú no te enteres. O sea, es un proceso. Yo tardé 3-4 años en volver a recuperar esa frase, en ver en qué me podía formar, en por qué siempre se me había dado bien esto, hasta hoy, después de mucho trabajo y muchos errores, por supuesto, que te la pegas 80 veces. Yo tengo una pregunta. ¿Creéis que darse cuenta de cuál es tu marca personal o cuál es tu propósito generalmente viene a raíz de una crisis o no es necesario pasar por una crisis? No es necesario, pero es mayoritariamente. Sí, ¿verdad? No es necesario, pero somos como somos,
y tenemos que esperar siempre a tener una excusa para cambiar. Yo creo que cuando todo está bien no tiene mucha ocasión en la necesidad de generar un cambio. El cambio viene cuando algo no está bien en tu vida. La mayoría de veces están vinculados a momentos críticos, que es donde tú tienes la necesidad de que se produzca el cambio y donde tienes la necesidad de buscar fuera o dentro, pero buscar algo diferente. Pero tiene mucha relación. La mayoría de nosotros, yo creo que si nos paramos a pensarlo, todos tenemos una raíz común y viene muy orientada ahí, por lo menos en mi caso. No sé, yo discrepo un poco, porque mi caso no fue así, ¿no? Yo estaba con 23 años de director de informática de una empresa, 23 años, o sea, que era un niño. Y tenía un sueldazo, tenía una posición espectacular a nivel laboral, ¿no? Pero el run que yo tenía dentro, que es lo que me movía desde jovencito hacia donde realmente quería ir, o mi cuerpo, no sé si mi cuerpo o mi mente, ese porcentaje a lo mejor del que habláis, me quería llevar hacia otro sitio. Entonces apareció ese momento de tú te vas a dedicar a esto, empezó a generarse una idea de ¿y qué pasa si yo me dedico a esto? Y fue el decir, me quiero dedicar a esto, pero no por tener realmente un fracaso, todo lo contrario. O sea, para mis padres fue un impacto brutal y yo en ese momento que estaba de mi carrera muy joven, muy arriba, quisiera dejarlo por hacer un cambio, ¿no? Entonces yo creo que las situaciones que cuentan ellas son hasta más coherentes, ¿no? Tienes un fracaso y de repente intentamos otro camino, pero yo creo que es lo que te pide el cuerpo. Es decir, yo quiero hacer esto y me quiero dedicar a esto. Total, es que no es necesario. El problema es que lo estamos convirtiendo en necesario porque necesitamos una excusa para dar ese cambio y, como decías, pues claro, cuando estás mal, algo tienes que cambiar, ¿no? Yo en mi caso, yo tampoco he vivido un dramón, ¿eh? O sea, bueno, he vivido alguna cosa después, cuando ya lo tenía todo en raíz, todo más o menos arrancado, pero yo no he vivido un dramón. O sea, me pasaba como a él. Yo estaba súper bien, tenía un carrerón en la empresa, había ascendido súper rápido siendo súper joven, estaba bien, pero hay algo que dices, ¿por qué no voy a estar mejor? ¿Por qué no? De hecho, me está pasando ahora mismo. Yo me voy a ir 2 meses a vivir a Indonesia en Navidad, porque me amo. ¿He tenido un drama? Me he divorciado, no, porque tampoco me he casado. O sea, me he dejado mi pareja, me he dejado mi trabajo y tal, no tengo ningún drama. O sea, he estado, lo voy a probar. ¿Puedo estar mejor? Lo voy a probar. ¿Me puedo pegar una hostia de campeonato? Me la puedo pegar. Pero lo intentas por poder ser un rumbo. O sea, no es necesario. Y de lo que yo me alegro mucho es de ver que cada vez estos temas tienen mucho más encaje en la sociedad, entonces podemos llegar a la gente para que no esperen a darse los que. O sea, que no es necesario. Que si tienes algo y quieres probarlo, hay métodos para hacerlo. También es verdad lo que dice Lidia, o sea, a veces pues nace de una crisis de forma justificada porque esa crisis te provoca una situación de la que tienes que salir y a veces no, a veces has estirado tanto la crisis que entonces no te queda más remedio. Yo creo que a lo mejor ha sido un factor así como de incomodidad a lo mejor, ¿no? En plan de, estoy aquí, estoy muy bien, pero siento como, no sé, un sentimiento de incomodidad en algún aspecto, ¿no? Que eso es lo que te hace a lo mejor ir pivoneando y estar como en esa búsqueda, ¿no? Yo creo que sí tienes que tener una sensación en la que digas, no me siento del todo plena, hay algo que en mí todavía no está completo, ¿sabes? No es una crisis, pero sí a lo mejor como una incomodidad, ¿no? Que eso es lo que te hace pues tomar acción. Si tú estás bien y ya dices, joder, yo en un punto en el que estoy de maravilla, haciendo lo que quiero, pues ahí no vas a cambiar. Pero si tienes como, sí, pero ese es el que te hace como... Dar el paso no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Y también curiosidad. A veces simplemente ese punto que te empuja a mirar fuera no es simplemente el hecho de que te haya pasado una crisis y te has mirar fuera, claro, una enfermedad, simplemente que de repente ves algo que te llama la atención y dices, ¿y eso qué es? Y entonces te tiras para allá. Grandísima curiosidad, muy interesante la curiosidad. ¿Puede depender de la personalidad de cada persona? Yo creo que sí. Sin ninguna duda. Totalmente. Sin ninguna duda. Absolutamente. Yo conozco muchos casos cercanos que tienen sueños, le gustaría realmente hacer otras cosas y por el entorno que viven, ese nivel de confort, no sé hasta qué punto equivocado,
no dan el paso. Estamos No dan programados. el paso. Sí, Estamos programados. Y en mi caso, por ejemplo, lo del punto de incentivo fue que me dijeron que no se podía. Claro, yo te lo pegaba y me decía... No, al revés, ¿no? En vez de Tuvimos un juego, un tú drama en deberías hacer casa, ¿no? todo. Tuvimos un drama y entonces hubo un problema que veías que tú te puedes morir mañana y que no pasa nada. exacto. Y que vas a pasar a la historia como otro más. Y al mismo tiempo estás mirando y te dicen, sí, pero esto no es suficiente, ¿no? Tienes que ser más, tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y dices, ya, pero no me satisface. Y me dicen que esta parte que sí me gusta y en la que me siento confortable, no se puede vivir de esto, o no se puede hacer, o tú no puedes hacerlo. Y al mismo tiempo te encuentras con otra gente. Yo recuerdo un día en una feria de Montjuic en Barcelona hace muchísimos años, y yo era un crío y un instructor también me dice, pues mira, este es el no sé quién que se dedica a vivir de esto y trabaja, y este tiene centro de evolución no sé dónde, y tal. Y me dice, pues está zumbado. El otro, ese está zumbado también. Este es un bohemio, ese el otro y tal. Y digo, pues, si resulta que los bohemios y los zumbaos pueden vivir de ello, porque yo, que tengo que seguir una estructura y tengo que hacer un trabajo y ganar un dinero y tener un trabajo digno, no puedo vivir de ello. Si mi zumbao puede hacerlo. ¿No? Y digo, bueno, pues vamos a hacerlo. Y al final es esa curiosidad y dices, ¿por qué no? Yo quiero probar eso. Sí. Es que es fundamental lo que has dicho de la personalidad. Claro que estamos programados, pero se nos olvida que nos podemos reprogramar. O sea, antes se pensaba que el cerebro solo podía cambiar hasta entre los 40 y los 45 años. Está ya demostradísimo a nivel científico que el cerebro evoluciona hasta que nos Ahora morimos. aprende. O de la leche de que va. Entonces nos podemos reprogramar, son conexiones de neuronas y esas conexiones, cambiando creencias, se hacen. Entonces, como has hecho tú, ¿no? A ti te dijeron que no porque dices, ¿cómo que no? Pues eso es una reprogramación. Entonces hay gente que en función de la personalidad le cuesta más o le cuesta menos o necesita más ayuda o menos ayuda. Hay gente que tienes un estímulo y ya está, y tú mismo te has hecho tu cambio de creencias sin darte cuenta. Y hay personas que necesitan más ayuda, que a ver si naturalicemos esto ya, que no pasa nada y que pedir ayuda a un coach o a un psicólogo o a un mentor debería ser como ir al dentista todos los años, o sea, no pasa nada. Y luego depende del hecho, a lo mejor tú eres muy valiente para una cosa, pero no para otra. O sea, ser valiente no es una identidad troncal. O en un momento y en otro no. Exacto. Que también está guay llegar al punto preparada, ¿sabes? Exacto. Que muchas veces también no es en plan de no, me tengo que lanzar a la bicicleta y ya está, oye, el pepito y yo de repente, en plan, todavía a lo mejor no es el momento. Espera que hay escalera. Pues 7 profesionales muy generosos que han compartido con nosotros su trayectoria, sus puntos de vista, y me vais a permitir que recoja todas vuestras aportaciones con una frase anónima que a mí particularmente me parece muy interesante, que es: no cambié, sino aprendí, y aprender no es cambiar, es crecer. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Gracias.